Buenas, en este episodio vamos a hablar de Borges y psicoanálisis. Para ello invitamos nuevamente a Gastón Cotino. Él es miembro de la EOL y la AMP, psicoanalista con práctica en Mendoza, titular de Psicopatología 2 en la Universidad de Congreso, coordinador del Centro de Salud Mental número 6 en Mendoza, doctor en Letras, postdoctorado en Ciencias Sociales, corresponsable del Seminario Diurno de Psicoanálisis y Deporte y autor de Cuando la poesía inspira a un analista, Lacan con Borges. Gracias por venir nuevamente. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias, chicas, por la invitación. Bueno, para arrancar te queremos preguntar ¿qué relación tienen Lacan con Borges? Muchísimas. ¿Cuánto tiempo tienen para...? ¿Cuántos capítulos dura este programa? Muchísimas. Empezando porque hay dos referencias de Borges, de Lacan hacia Borges, o sea que da cuenta que lo leyó, bla, de Milera y otras tantísimas, y muy poquitito al revés, muy poquitito de Borges hablando de psicoanálisis, y si bien siempre le tiró piedras, después lo invitaron a la Escuela Freudiana de Buenos Aires en el 80 y dijo un par de cositas muy interesantes. Pero no sé qué botones quieren que apriete, si vamos a las referencias de Lacan sobre Borges o alguna de las otras. Lo que vos te parezca mejor para arrancar introductoriamente. La más importante, la referencia capital, es la que está en un escrito de Lacan que se llama el Seminario sobre la Carta Robada, que está en sus escritos del año 56, en donde él viene hablando de algo raro que se llama nuliviedad. Y hace ahí una cita a pie, porque la nuliviedad dice que se saca de un diccionario, qué sé yo qué. Y hace una cita a pie en referencia a un cuento de Borges, que es El idioma analítico de John Wilkins. Y ahí dice que la obra de Borges es armónica con el filo de su discurso, del psicoanálisis. Entonces ahí podemos preguntarnos un poco, ¿cuál sería el filo del psicoanálisis según el Lacan de esos años? ¿Y por qué la obra de Borges sería armónica con el filo, que no es cualquier palabra, del psicoanálisis? Y ahí tenemos para desplegar. Después hay otra referencia en el año 68 en donde evoca a Borges hablando de Shakespeare y él, en relación a eso, y en un texto que se llama Introducción a Silicet como título de una revista, donde podríamos hablar un poco del concepto de ficción en Borges, que está ahí en un cuento que está en El Hacedor, que se llama Everything and Nothing, de allí parte la cita de Lacan. Y Lacan un poco ahí contrapone a un poco la difuminación de ficciones o de otros que se van sucediendo en los cuentos borgianos, esos niveles en donde uno sueña a otro, otro sueña a otro, otro sueña a otro, no se sabe quién es el último, eso puede ir al infinito. Entonces da como muchas capas y muchos niveles de ficción y qué sé yo. Opone un poco a eso, que él firma su revista y que eso hace, entre otras cosas, que el psicoanálisis sea un acto siempre por venir, que es una definición también de lo que es la ética del inconsciente. Hay mucho por abrir en estas dos cosas, vamos por donde ustedes quieran. No, esto de que hay muchos personajes que está como una historia dentro de la otra, ¿cómo se relaciona con el psicoanálisis? Eso es maravilloso. Podríamos abrir el capítulo de la retórica borgiana, que es muy afín a la retórica del psicoanálisis. La retórica borgiana es una retórica de autor, en el sentido de que Borges es un autor que crea su propia retórica, que tiene su estilo lo suficientemente claro y elaborado para tener algo así como sus propias figuras retóricas. Que no es exactamente así, pero tiene un estilo muy singular en eso. Parte de esa singularidad en la retórica es que muchas de estas figuras no cierran, no encajan, no presentan una sustitución lineal de una palabra por otra.
Él no se dejaría llevar por metáforas simples solamente, que hagan alusión a que el cabello rubio es el oro y qué sé yo qué. Usa eso, claro que lo usa, pero su retórica va más allá y siempre trata de presentar puntos de incertidumbre, de vacilación, de donde la cosa no encaja o se puede ir inclusive al infinito. Juega permanentemente con eso. Un caso, la puesta en abismo. Se cuenta que cuando es niño ve una lata que uno podría asociar al polvo Royal, que ya tampoco existe, pero esa lata tiene en su etiqueta la misma lata, que tiene en su etiqueta la misma lata. Y así él entrevé el infinito. Ubica esta figura, llamada puesta en abismo, también en Las Meninas de Velázquez y también en la obra de Shakespeare. ¿Y por qué algo que no encaja ahí? Porque va al infinito. Porque ¿cuántas veces podría entrar una lata dentro de la etiqueta de esa misma lata si está representada siempre dentro de sí misma? Son todas intuiciones que él tiene en distintos momentos de la vida con las cuales después hace literatura y hace sus figuras retóricas. Porque después escribe la ficción adentro de la ficción, adentro de la ficción, adentro de la ficción. Porque hay algo de bordear el imposible, digamos, como el psicoanálisis también, ¿no? Hace siempre... y hace maravillas con eso. Sí. Amo una figura que se llama el oxímoron, por ejemplo, el sol negro, etcétera, etcétera, que es poner un sustantivo y un adjetivo contrarios y crea una imagen un poco imposible. Y ama eso y juega mucho con eso. Hay una filósofa marxista, creo que de la década del 90 o de los 80, que escribe una tesis que se hizo muy conocida, que se llama Borges o la coincidencia de los opuestos. Utiliza un concepto medieval para trabajar cómo Borges hace dialectizar y algunas veces dejar como contrapuestos los opuestos y escribe esa misma tensión. ¿Y hay algo de esto que no encaja que resuene en el inconsciente de Lacan y de Freud? Absolutamente, porque la sustitución de una palabra por otra no debería soslayar el espacio que queda entre una y otra. Allí viene el punto de real, o el inconsciente real, o lo que no se deja decir, o lo inefable, o lo que en la obra de Borges tiene muchas maneras de ser ubicado. Yo enseguida por ahí lo podría leer. Bien. Sí, lo voy a leer por Adolfo Ruiz Díaz. Adolfo Ruiz Díaz es simplemente, y ni más ni menos que un crítico mendocino que fue maestro de quien fue mi directora de tesis, que fue Miriam Di Jerónimo, que era una persona amorosa. Él está hablando de un poema que se llama Arte Poética. La arte poética es un poema en donde un poeta dice en verso lo que es para él la poesía. Este poema está en El Hacedor, que es el texto de 1960, que escribe, es lo primero que saca, digamos, después de quedarse ciego. Y fíjense cómo dice Ruiz Díaz algo de este poema que tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo, y es un tipo que viene totalmente del campo de las letras y de la crítica literaria. Entre la movilidad fugitiva y azarosa y las tramas eternas hay aisladas confluencias. Saber advertirlas y decirlas es la tarea de la palabra poética, que, humana al fin, está condenada a no expresar lo real, sino a tocarlo tangencialmente, aludirlo, sugerirlo, simbolizarlo. ¿Ves? Y traje algo de un tipo que analiza la obra de Borges, no la de Lacan. Claro, cualquiera creería que estamos hablando de un texto totalmente psicoanalítico. Eso para mí eso es lo que yo les decía recién, el filo de la obra de Borges con el psicoanálisis. Además, filo tiene otro sentido. Es una referencia a los antepasados también. Y si uno se fija en el corpus, en los autores que toman tanto Borges como Lacan, si sacamos a los psicoanalistas, lo cual por supuesto que no se pueden sacar, por algo es una cosa psicoanálisis y la otra literatura, son muy en común. Los medievales, Spinoza, Shakespeare, no sé, Cervantes, los griegos. Fue una de las primeras cosas que a mí me impactó como para empezar a investigar ese campo.
Me parece que esto que vos traes alude a algo que quizás alguna vez referimos muy brevemente, que son las categorías, las herramientas lacanianas de lo real, lo simbólico y lo imaginario, y esto de lo real como lo imposible, como lo que no es posible de ser imaginado ni simbolizado, y cómo Borges va bordeando ese real, y en el psicoanálisis también en relación a la resolución de algunos síntomas y al avance del tratamiento hay una orientación a lo real. Y yo pensaba, me acordaba de un texto que en algún momento lo mencioné, que es el de Funes el Memorioso, que a mí me encanta, como muchos otros textos de Borges que me parecen exquisitos, cuando él trata de tomar la categoría perro y dice, pero no, porque un perro a las 3:15, no me acuerdo exacto, visto de perfil, no es lo mismo que ese mismo perro a las 3:14 visto de frente, ¿no? Como que nada del lenguaje logra atrapar totalmente la cosa. Y lo que decís va en la dirección de otro cuento de Borges que toma Miller en una conferencia de inauguración del ICDEVA, que se llama El Ruiseñor de Keats, donde compara el concepto de categoría y de clasificación con la singularidad. A partir de la pregunta de Borges en ese cuento, si el pájaro que está escuchando es el mismo que escuchó Keats y qué sé yo qué. Y si quieren podemos apretar el botón de categorías y hablar de eso, pero... Claro, creo que un poco la idea ahí era que un ruiseñor hace por completo a la especie, pero un humano cada vez va a ser otro, y cómo se enfrenta a la mortalidad cada humano, ¿no? Pensando en psicoanálisis, una cosa es el tipo clínico, neurosis y compañía, y otra cosa es la singularidad. Sí, sí. Sí, Borges como que toca todos estos temas y también los sueños, ¿no? La manera en que Borges se dedica a los sueños es maravillosa. Sí. En ese punto, tanto como hay en el psicoanálisis el ombligo del sueño, en Borges está esto que les cito también respecto de ese real, que está siempre ahí. No sé si sigo sumando o no, pero es también la idea de Foucault. Foucault presenta la retórica de Borges como una retórica que se desarrolla en un solo nivel, no en un nivel en donde se dice algo y después se significa, sino que se va de una significación en otra, muy parecido a lo que podemos decir de signos eusurianos, tal como lo trabaja Lacan, si una palabra va siempre a remitir a otra, pero contemplando esto que ya decimos de mil maneras, ese punto imposible. Claro, o sea, perdón, para bajarlo como más a concreto. Sí, sí. No, porque es todo muy abstracto, pero te referís... ¿Te referís a esto de como el cuento del cuento del cuento, como que algo no refiere a otra cosa exactamente? ¿O? Por un lado sí, por un lado el jugador que juega al ajedrez y que después otro que juega con el jugador al ajedrez, ¿no? Y así sucesivamente. Pero por otro lado, si quieren salgamos un poco de este laberinto, vamos a otro. Hay un pasaje que es el final, creo, de Nueva Refutación del Tiempo, que para Miller es una idea por la cual Borges trata de apresar algo de lo real del tiempo. Supongo que lo conocen. Dice, and yet, negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son vanas desesperaciones y consuelos secretos. Nuestro infierno, a diferencia del infierno de Swedenborg y el de la mitología tibetana, no es espantoso por irreal, sino porque es de hierro y es irreversible. Y ahora empieza lo fuerte. Dice, el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. Es un tigre que me desgarra, pero yo soy el tigre. Es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo desgraciadamente real, yo desgraciadamente soy Borges. Es decir, acá hay algo muy real también. Y cuando le citaba recién la conferencia que cuando lo invitan en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, se la pasa hablando de esto. Dice, todo muy lindo con las palabras, pero si te doy la muela, te doy la muela. Todo muy lindo con los tigres, con cómo yo escribo de los tigres, pero el tigre real es otra cosa. Sí, como que... Sí, sí. No, bueno, está difícil preguntarme ahora, ¿no? No, sí, es muy interesante. Digo, esto me caso, lo prometo.
Ese cuento termina con un dístico de un místico alemán que se llama Angelus Silesius, que dice, si quieres leer más, en caso de que quieras leer más, ve y transfórmate tú mismo en escritura y esencia. Ve, transfórmate tú mismo en escritura y esencia. Entonces, hay algo de eso, ¿viste? Que es si las letras, pero uno juega con que es el lenguaje y al mismo tiempo no. Y podríamos desplegar mucho esa esencia que está escrito como Wesen en alemán, que es también un término que usa Freud para referirse al núcleo del ser. Es súper interesante eso. Claro, porque es todo el tiempo él bordeando eso inatrapable, ese real inatrapable, ¿no? Que en la clínica también nosotros nos encontramos con que las preguntas que hay sosteniendo a los síntomas y organizando los síntomas tienen que ver con la vida, con la muerte, con la existencia, sobre todo en la neurosis obsesiva. Es un escritor que puede decir eso, que puede decir lo imposible del lenguaje, y es el punto que estamos invitados a escuchar cuando escuchamos a alguien clínicamente, así es. ¿Cómo sería que puede decir lo imposible del lenguaje? El punto de real que está tras esos síntomas, que está provocando eso que estamos escuchando, que está detrás de esa neurosis. Pero aún así hay un imposible. Claro, como que si es un imposible, igual no. Sí. Lo imposible es lo que no cesa de no escribirse, o sea, hay algo ahí que no se puede atrapar, aún siendo Borges, ¿no? Claro. Que es maravilloso. Me quedé con esto que decías antes de la esencia del ser. Sí. Si podías explicar un poquito más eso. No, es un término freudiano que lo encontré también en Angelus Silesius y lo encontré también en Borges, referido de esta manera. Cuando Lacan habla en la dirección de la cura de este término freudiano, habla de la acción del analista dirigida al ser. No sabría decirlo en términos existenciales, sabría decirlo en ese Wesen alemán, que es algo a lo cual se dirige la acción del analista. Entonces sabes que no es tan solo cuestión de sentidos, de pensamientos y tal, sino de algo que se dirige al carozo que está provocando esos sueños, esos síntomas, que está en todo eso, y no es solo palabra. ¿De qué manera piensa Borges al tiempo y al vacío? Bueno, el tiempo es un poco lo que transmití recién con este último pasaje, y después, por supuesto, que están varias de las concepciones del tiempo en la filosofía, el tiempo como repetición, etcétera, etcétera. Y el vacío también es un poco lo que hemos desplegado recién, aludido de múltiples maneras en las ficciones y en las figuras retóricas. Por ahí lo que, si querés, puedo agregar en este punto es el prólogo, no recuerdo si Historia Universal de la Infamia, no recuerdo puntualmente si era ese libro, pero en ese prólogo él reúne el vacío para la filosofía oriental, los textos orientales de Borges son maravillosos, con el vacío del barroco. Eso es súper interesante, lo hace Miller también en un texto, creo que es en Cosas de Familia del Inconsciente. Disculpen las imprecisiones si lo que les digo no es correcto, pero es muy posible que lo sea, si no lo buscamos. Ahí Borges hace, creo que es también en el 50 y pico, una correlación entre esos dos vacíos tan distintos, pero pueden ser los dos ubicables a partir de la literatura. Entonces hay todo un trabajo por las filosofías que se apoyan en el oriental, por ejemplo Schopenhauer, por ejemplo el Velo de Maya, etc., para ser puesto en correlación con la filosofía del barroco, que también es trabajada por Lacan, pero en términos de goce, que es el vacío que queda, pero en los pliegues que se van escuchando cuando se escucha el goce. Y hay más cosas que poder decir de esa correlación entre vacíos, entre nadas, y ahí, si querés, hablamos del lector. Pero cuando hablamos de vacíos y nadas, de vuelta estamos hablando de lo real. Sí. Okay. En principio sí. Supongo que no tan solo, pero sí. Ok. Hay vos ahora entramos al campo del lector, por ejemplo. Ok, pero te quiero hacer una pregunta más sobre el tiempo, ya que estamos en este tema,
¿Qué relación tiene como la forma en la que trata Borges el tiempo con el tiempo en el psicoanálisis, que también no es un tiempo lineal? Sí, de acuerdo, pero el psicoanálisis también tiene una manera de pensar la lógica de los tiempos que no está en Borges, a partir del silogismo de los prisioneros, por ejemplo, que hay un instante de ver, un tiempo para comprender y un momento de concluir, eso no está en Borges. Sí, sí que la temporalidad es lógica, sí la temporalidad tiene que ver con lo simbólico, sí, no es cronológica, todo eso, todo muy bien, pero el silogismo de los prisioneros no está en Borges. Okay. Y eso para el psicoanálisis es muy importante. No obstante, hay un seminario de Miller que se llama Los usos del lapso que toma un montón de referencias borgianas. ¿De qué manera? ¿Pero aporta de alguna manera? Un montón. ¿Y de qué manera? Pero esto de lo real que estamos hablando está ahí. Si querés volvemos un poco a eso, pero... Sí, quizás es interesante volver a eso en esto de que el análisis también hay una orientación a lo real, ¿no? Desde el psicoanálisis, a lo real del síntoma, por ejemplo. Claro, y eso puede configurar algo de los usos del lapso que dice Miller ahí. Él tiene una idea muy fuerte respecto de un cuento de Borges que se llama La secta del Fénix. La secta del Fénix es una secta de la gente del secreto, se llama en el cuento. Hay gente que se reúne en torno a un secreto. Ese secreto es el acto sexual. Y Miller dice que es una de las formas más exquisitas que él escuchó de referirse a la no relación sexual, que es algo que estamos investigando de cara a nuestro próximo Congreso Mundial. Y hay varias referencias así para ir incluyéndolas en lógicas que son un poco más complejas y que no están en Borges. Okay. La no relación sexual quizás lo nombramos alguna vez, pero quizás, bueno, no es para decir que no hay relaciones o actos sexuales, sino esto de que no hay relación entre uno y otro, nadie encaja en el otro, no hay un programa de satisfacción para cada uno, sino que hay que arreglarse con la inexistencia. Como algo así de pensar que no es un rompecabezas que encaja tal cual. Claro, sí. Que está en lo real también. Sí. Okay. Miren cómo lo dice Borges. Sí. Voy a leer Borges con Lucrecio, en Historia de la Eternidad. Fíjense cómo describe. Aquel terrible pasaje de Lucrecio sobre la falacia del coito. O la falacia del coito. Como el sediento que en el sueño quiere beber y agota formas de agua que no lo sacian y perece abrazado por la sed en el medio del río, así Venus engaña a los amantes con simulacros y la vista de un cuerpo que les da hartura y nada pueden desprender o guardar, aunque las manos indecisas y mutuas recorran todo el cuerpo. Al fin, cuando en los cuerpos hay presagio de dichas y Venus está a punto de sembrar los campos de la mujer, los amantes se aprietan con ansiedad, diente amoroso contra diente, del todo en vano, ya que no alcanzan a perderse uno en el otro, ni a ser un mismo ser. Le agradezco la cita a Mónica Torres, si bien por supuesto que la recordaba, pero la trajo en un prólogo. Y decir que Lacan dice que los artistas nos llevan la delantera, ¿no? Porque... No cualquiera, pero Borges puede ser uno de ellos perfectamente. Sí. Algunos. Ok. ¿Qué te gustaría agregar sobre eso que leíste? No hablamos de los lectores. Ok, hablemos de los lectores. Vamos a los que Borges dice como la importancia de no solo escribir, sino también de saber leer. Habla de eso. Él se dice incluso que es un lector más que un escritor, ¿no? Tenemos acá unas frases textuales que él dice, por ejemplo, no sé si soy un buen escritor, pero un buen lector sí, lo cual es más importante. Lo bueno sería quedarse en lector y no escribir, y bueno, otras similares. Entonces, ¿cómo se puede leer estas frases desde el psicoanálisis y también desde la lectura de los síntomas? Bueno, es muy interesante porque Borges hace un largo desarrollo del lector. En las teorías de la recepción de la literatura también hay un desarrollo largo acerca del lector, pero bueno, los de Borges son más lindos. Pero no es exactamente lo mismo que leer un síntoma. Ahí podríamos
charlar un poco al respecto. Pero me parece que ayuda a después poder ubicar qué es escuchar y qué es leer si uno avanza en qué es la lectura, digamos. Hay una introducción, una dedicatoria en el primer libro de sus obras completas, que es Fervor de Buenos Aires, que a su vez es de 1923-24, me parece, que él titula A quien leyere, hacia el futuro, ¿no? O sea que el lector, tal como decíamos recién, el inconsciente es un acto siempre por venir, el leer a lo mejor también. Es conocida la referencia, dice, si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de haberla usurpado yo previamente. Nuestras nadas poco difieren. Es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios y yo su autor, su redactor, mejor dicho. Bueno, esto en 1920 y pico ya da con lo que va a ser muy del contexto de la enseñanza de Lacan, que es la muerte del autor, estructuralismo, Barthes, Foucault, etcétera, etcétera, década de 60, Borges 1920, pero además da con lo que recién hablábamos del vacío en el orientalismo, da con el velo de Maya, porque nuestras nadas poco difieren, también va a ser sus referencias a Schopenhauer y toda esta cuestión, y eso en el medio de la diferencia, entre comillas, entre autor y redactor, perdón, entre lector y redactor. El punto es que el lector no necesariamente es un intérprete. El lector es quien realiza el acto de lectura, no de interpretación, no de hermenéutica, no de sentidos. Y lo que puede tener que ver con la apuesta que hace el psicoanálisis a la hora de leer un síntoma es lo que dice Miller en el texto Leer un síntoma, que es que el propio inconsciente sea su lector. Entonces, la operación analítica consistiría ahí en que, estando alguien en función de sujeto supuesto saber, que interpretaría con saber eso, pues no, se trata de que el propio inconsciente acceda a esa operación de lectura, que lea lo que está ahí como letra. Y ahí volvemos un poco, en un juego de cajas chinas, si querés, a la referencia de Lacan respecto al filo cortante con la obra de Borges. Porque esta referencia está en francés lettre, que es carta, que es el concepto central de ese texto, también es letra. Y los desarrollos de Borges acerca de la letra son enormes. No vinieron a cuento hoy, pero están cuando habla de Crátilo, están cuando habla de la palabra poética, recién les leí las referencias de Ruiz Díaz, en donde la palabra es en sí mismo un objeto de goces, está también en Funes, y donde la letra no es algo simplemente a prestarse a un juego anagramático, es algo que realiza una operación que incluye algo más que ella misma. Bueno, igual fuerzo un poco el concepto para traerlo hacia el psicoanálisis, podríamos desarrollarlo más en Borges, por ahí me interesa subrayar un poco esto. Salvo las diferencias, la obra de Borges permite leer psicoanálisis. Salvo las diferencias. Sí. Pero esto de, en el psicoanálisis, la cuestión de producir un lector, ¿no? En relación a un bien decir, producir un analizante lector de... Y es el propio analizante el que lo escucha, el que sanciona, el que produce la operación. Es el propio inconsciente el que trabaja. Entonces, esa operación que se va produciendo es asombrosamente borgiana también. Porque el tipo, ¿cómo vas a escuchar un tipo que lo empezás a leer y te dice, no, pará, yo no sé, o sea, es de casualidad que yo estoy acá escribiendo, en realidad yo soy lector. O sea, yo podría ser vos que estás ahí leyendo, y sin embargo me estás leyendo a mí.
esa operación de inversión es fantástica y luego uno lo lee y se encuentra con que efectivamente es lector. Sí. Te pregunto, ¿cómo impactó en un lector como Borges que se haya quedado justamente ciego? Digo, hay algo ahí. Ah, bien. Sí, hay un par de coyunturas vitales súper importantes en él. Podríamos hablar de la del 38, cuando muere su padre, cuando muere Lugones y escribe Pierre Menard. Otra que yo situaría, sin ánimo de hacer psicoanálisis aplicado bajo ningún concepto, es cuando se queda ciego. Es súper interesante. Ahí le piden, le pasan dos cosas. Le piden un libro para las obras completas, quieren sacar las obras completas de él y quieren sacarlas con un libro. Y lo designan director de la Biblioteca Nacional. Y él, lector, escritor, se queda ciego, siendo alguien que decía que su destino, cuando niño, ya sabía que su destino iba a ser literario. Fueron las primeras frases que me impactó, que un niño sepa que su destino era eso. Bueno, se queda ciego. 1960, casi 1960, lapso de 3 años, la ceguera un poco amarilla. El libro que saca ahí, este que le habían encargado, dice que es su libro más personal, el que más lo define. Se llama ni más ni menos que El Hacedor. El hacedor es el poeta, es el que hace. Por supuesto que están sus referencias más importantes en el campo de la poesía. Está Homero, está Dante, está Shakespeare. Y está el poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Se modifica su estilo de escritura y hace esto con su ceguera. Es una ironía de Dios, escribe, modifica su estilo en el sentido de, lejos de dejar de escribir, lejos de melancolizarse, trabaja los textos repitiéndolos. Los pone en forma cuando va en el tranvía, los repite, les encuentra la métrica, la sonoridad, los dicta. Cuando los dicta, quiere que se los lean, los sigue poniendo en forma. Ricardo Piglia dice que prefiere largamente este estilo. Y mi idea alocada, y pido disculpas si suena psicoanálisis aplicado, porque tal vez lo sea, es que siendo alguien que tiene una relación tan especial con el lenguaje, un poeta que tiene esa relación tan singular con el lenguaje, distinta a la de otros poetas, puede hacer algo distinto con su sufrimiento también. Tratarlo poéticamente. Tratarlo y darle una vuelta a la vida también. Hay muchas referencias donde uno encuentra que la respuesta de Borges en la vida podría haber sido de otro orden y él sale por un lado muy poético. Bueno, hay una idea de Miller también que tiene que ver con el estilo de Borges, pero Miller no piensa el estilo así nomás, él cree que el estilo tiene que ver con lo que somos. Por la que dice que Borges se mueve como un pez en el agua, con lo que nosotros llamamos desde el psicoanálisis SDA tachado, que es algo que hace que el otro, el gran otro, aquello en quien creemos, confiamos, nuestro gran soporte, no tenga ninguna garantía de nada. Okay. No tenga respuesta. Va a tener un gusto por las paradojas, digamos. Entonces, bueno, soporta perfectamente esto. Sí. Entonces, mi idea es que hay algo que también a lo mejor se puede seguir en el estilo y en algunas coyunturas vitales, yo creo que la ceguera es una de ellas, de su vida. Pero, insisto, tengo un pie en el psicoanálisis aplicado, me vuelvo. Es interesante pensarlo, me parece. Bien, bueno, no sé si querés agregar algo más en particular. Yo un Hablamos montón. un montón de cosas. Yo un Así montón. como para cerrar.
No, ya hice una ensalada suficiente, me parece. Pero veamos si quedó bien. Bueno, muy Bueno. interesante. Muchas gracias. Gracias por Gracias a venir. ustedes.